el primer panel se empezó a hablar de puertos y parece que los puertos pues, son unos elementos fundamentales donde se puede utilizar la tecnología blockchain. Bueno, yo llevo 30 años trabajando en puertos y hace 30 años precisamente, bueno, un poco en el año 88 puse el primer metro lineal de fibra óptica que se instalaba en una autoridad portuaria, concretamente en la autoridad portuaria de Santander. Digo en España, no digo en el mundo, digo en España. Y a partir de ahí, pues fuimos desarrollando un montón de puertos en donde empezamos a introducir la fibra óptica como una tecnología que iba a ser facilitadora precisamente del rejuvenecimiento de la actividad de las autoridades portuarias, del rejuvenecimiento de lo que era la logística portuaria. Pues en estos momentos, no sé si pasará esto, vamos a ver. Ahí. Pues en estos momentos podemos decir que nos encontramos en una situación similar después de 30 años. Nos encontramos que la logística y el tráfico marítimo necesitan de modelos disruptivos y esos modelos disruptivos están llegando a cambiar las formas en las que compramos, en las formas en que vendemos, en las formas en las que nos asociamos. Y nosotros somos expertos en el mundo de la logística y del tráfico y del transporte marítimo. Y por ello, desde el punto de vista de hacer consultoría y mejorar y rejuvenecer los sistemas de gestión de todo lo que es la logística, pues nos hemos aplicado a trabajar y a desarrollar el mundo del blockchain aplicado, desarrollar aplicaciones de blockchain aplicadas al mundo de los puertos. Vale. Pero no lo hacemos solos, lo hacemos también con una serie de partners, ¿vale? Que también quiero decir. Partners que nos sirven, por ejemplo, para adquirir datos automáticamente, como Fleetmon, o partners como Fireware, que es la iniciativa a nivel europeo del Future Internet, pero que básicamente nos sirve para tener los elementos de soporte sobre los que adquirir los datos, la IoT, que luego aplicamos en el mundo del blockchain, o partners como IOTA, que es una tecnología que veréis luego que no es exactamente blockchain, pero sí es un distributed, es una DLT, pero es una DLT no basada exactamente en blockchain, sino basada en otra tecnología que es el Tangle, que facilita otras cosas, porque no nos olvidemos que aunque todo está bajo el paraguas de blockchain, hay otras tecnologías que a veces son más rápidas, a veces tienen menos latencia y además evitan, por ejemplo, algunos otros elementos como las comisiones. Pero también basados o con partners como Amazon a través de sus servicios de blockchain as a service, ¿vale? Bueno, y además de los 30 años que llevamos trabajando en puertos, pues también decir que pues hace 2 años empezamos una actividad que fue desarrollar un estudio estratégico de cómo iba a afectar todas las tecnologías de la industria 4.0 en el ámbito de los puertos. Y una de las que decidimos y pusimos en el estudio como fundamentales era precisamente la blockchain. Hay otras muchas, como el Big Data, como la inteligencia artificial, pero también definimos que la estrategia de puertos del Estado, la estrategia de los puertos que forman parte, de los 27 puertos que forman parte de la red de puertos nacionales, tenía que ir orientada a convertirse en puertos conectados 4.0 y una de ellas, una de las tecnologías clave iba a ser la blockchain. ¿Y por qué? Bueno, algunos estudios, por ejemplo, del Parlamento Europeo o también de revistas como Wired, hablan de que las cadenas logísticas estimas que aportan al comercio mundial 16 trillones de euros al año, ¿vale? Pero realmente de esos 16 trillones, ¿qué pasa? La mercancía, sin embargo, que más se mueve, como podéis ver ahí, no es la soja o el cemento, sino el vacío. Y más del 20% de los contenedores que se mueven en el mundo se mueven vacíos. Fijaros la gran ineficiencia y la gran oportunidad que supone esto, ¿no? La logística basada en el contenedor, los contenedores que son vacíos, son aproximadamente 4 trillones de dólares al año, lo que suponen económicamente. Y se puede estimar que hay prácticamente 600 millones de dólares al año que se pierden simplemente como resultado del fraude marítimo en el transporte de la logística. Por otro lado, Maersk. Esta mañana ha salido
la plataforma TradeLens a relucir, en la cual MERS es uno de los actores fundamentales. Pues MERS en el año 2014 hizo este estudio en donde habla, digamos, un poco de cómo se producen los procesos logísticos en el transporte de contenedores y cómo prácticamente hay 30 personas implicadas en el envío de un contenedor, con más de 200 interacciones separadas documentales de todo tipo, desde emails, llamadas telefónicas, etcétera, en el transporte marítimo. Y, por lo tanto, cómo MERS en el año 2014 habla de que podríamos estimar unos ahorros de aproximadamente $300 en cada envío de un contenedor si utilizáramos tecnologías blockchain o DLT. Vale, pues fruto de todo ello, un poco comentar. Tenemos que aplicar DLT a los puertos. Es bueno aplicar DLT a los puertos y a las empresas portuarias, no solamente a las autoridades portuarias, sino también a las empresas que mueven. Pero hay que hacerlo con una metodología, y esta es un poco la metodología que aplicamos. El primer punto es educar, que la gente aprenda, que sepa lo que es el blockchain, para lo cual hay que distinguirles, y hoy se ha hablado mucho entre lo que es el mundo físico y el mundo digital, y cómo hay una equivalencia, porque hay actuadores, hay sensores, y todos esos tienen su representación en el mundo digital, pero también hay activos. Y como decía Carmen esta mañana, pues esos activos tienen sus gemelos digitales. Y esos gemelos digitales, digamos, son la clave. Son los que van a ser los tokens que van a permitir, de alguna forma, poder hacer un aprovechamiento y una transmisión y que de alguna forma, todas las demás tecnologías que ponemos encima, como el Big Data o como la inteligencia artificial, sirvan para mejorar el camino. En cualquier caso, primer punto, educar. Primer punto, que la gente aprenda, que la gente conozca los conceptos, para poder, en segundo lugar, identificar las oportunidades y desarrollar una estrategia. Y luego no queda otro remedio que generar productos mínimos viables, generar pruebas de concepto. Y en eso estamos aplicándonos, a generar pruebas de concepto que luego puedan ser, en un cuarto punto, escalables. Porque lo importante es luego la escalabilidad. Pero para hacerlo escalable y siguiendo las metodologías de Lean Startup, necesitamos primero hacer productos mínimos viables, pruebas de concepto que podamos luego desarrollar. Esa es un poco la metodología. Y bueno, hay un elemento fundamental en el transporte marítimo que es el documento único de escala. El documento único de escala es el que permite procesar la entrada y el despacho y la salida de un buque cargado de mercancías. Esto normalmente pues se hace a través de una plataforma de compensación en donde los mensajes van cambiándose de un lado al otro, ¿no? Van cambiándose entre los diferentes actores y van siguiendo un proceso secuencial. Realmente, ¿qué oportunidades tenemos para hacer este proyecto que estamos desarrollando? Pues es construir una DLT que permita el intercambio de toda la información y, sobre todo, automatizar los procesos. Es decir, que en la automatización del despacho de la mercancía, desde el mismo momento en que se sabe que un barco está llegando a puerto, ya no haya intervención humana, por lo tanto, no haya supervisión, no haya la capacidad o la necesidad de estar verificando por parte del consignatario, por parte de la autoridad portuaria, por parte de la Capitanía Marítima, por parte de la estibadora, por parte de los prácticos del puerto, que no haya necesidad de estar continuamente verificando información, sino que sea lo más automatizada posible. Y para ello, pues tenemos que basarlo en extraer la información. Y tenemos mucha información que puede ser automatizada. Por ejemplo, tenemos la información de dónde está el barco en cada momento. Y si tenemos información de dónde está el barco en cada momento, la lógica del atraque, la lógica de la llegada a puerto, se puede automatizar. No necesitamos que haya alguien que verifique que se ha atracado. Y una vez que junto con eso, muchas otras cosas que somos capaces de automatizar y de extraer automáticamente de los datos, si somos capaces de extraerlos automáticamente de los datos y somos capaces de compartirlos en una red distribuida, estamos generando todos los datos necesarios para que el DUEPOR, es decir, la declaración, el documento único de escala, sea un documento que esté distribuido en esa red. Y lo estamos haciendo a través en este caso, de una red como IOTA, que permite, de una cadena
digamos como IOTA, que permite precisamente que no haya comisiones y que no haya o que la latencia sea la mínima. Está todavía en pruebas la IOTA, pero nos está permitiendo, digamos, avanzar, ¿no? Y este es un primer paso. Otro paso, un problema medioambiental importante, que en un momento determinado se soluciona en el tráfico marítimo con el reglamento MARPOL. Es la polución en el mar. Los barcos, cuando están navegando y están generando residuos. Y esos residuos les almacenan en unos depósitos. Y esos depósitos, seguramente habéis oído hablar mucho de que en un momento determinado los barcos soltaban cuando estaban en alta mar porque era la mejor manera de deshacerse de esos residuos. Y eso provoca contaminación. A partir de un momento determinado se genera el reglamento MARPOL y la directiva MARPOL establece que cada barco que tenga un determinado número de residuos tiene que, en el próximo puerto de destino, tiene que soltar esos residuos y tiene que haber una empresa que gestiona esos residuos y los trata. Y por ello tiene que pagar. Tiene que pagar la consignataria y tiene que pagar la autoridad portuaria, que a su vez recibe el dinero de la consignataria. Bueno, pues es un proceso muy sencillo y por lo tanto tenemos que utilizar la DLT o la cadena de bloques, la blockchain, precisamente para tratar de automatizarlo. ¿Y me han pasado la diapositiva o la he pasado yo? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues importante, que no haya personas que verifiquen, sino que funcione luego para que el proceso sea automático y el contrato se establezca y se ejecute automáticamente. ¿Cuál es el principal elemento? Primero, captar cuál es el nivel de llenado de los tanques. Con lo cual tenemos que poner sensores, tenemos que poner unos elementos que midan el nivel de llenado y que transmitan automáticamente esa información. En segundo lugar, tenemos que tener la posición de los barcos. Tenemos que saber dónde están los barcos, cuál es el próximo punto de destino. Para lo cual tenemos que automatizar la lectura de lo que se llaman los AIS, los sistemas de identificación automática del barco, para integrarlos dentro de la cadena de bloques. Y una vez que tenemos eso, lo que tenemos que aplicar son los algoritmos, es decir, los contratos, los smart contracts. Y son muy sencillos porque son fórmulas matemáticas. Al final, si yo estoy midiendo y ha llegado el nivel de sensor que me estoy transmitiendo y está pasando por el 50%, automáticamente la cadena de bloques es capaz de definir que el siguiente paso es que tiene que comunicar al resto de los nodos, llámese Capitanía Marítima, llámese las empresas de MARPOL, del siguiente puerto donde va a ir, del puerto de destino, tiene que comunicar la información para que estos pasen a recogerla. Y una vez que la recogen, el tanque va a quedar vacío, va a quedar por debajo del 2%. Es decir, que va a poder ser capaz el nodo correspondiente de emitir ese certificado. Y esa emisión de ese certificado tiene que hacer que se liberen las tasas, el pago de las tasas que correspondan. Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo, junto con el otro, de cosas que se pueden hacer en el mundo portuario gracias a una tecnología disruptiva que ha llegado, como llegó hace 30 años la fibra óptica, hoy ha llegado el blockchain. Estamos en los comienzos. Cuando empezamos con la fibra óptica, yo me recuerdo un congreso parecido a este en el Palacio de la Madalena, y entonces alguien, en este caso era el secretario de Estado de Transportes, dijo por primera vez, en los puertos hace falta más fibra óptica y menos muelles, menos hormigón. Y yo ahora digo, en los puertos hace falta más tecnología blockchain y menos hormigón, más capacidad de transmitir información y menos capacidad de gastar en grandes infraestructuras. Y muchas gracias y, bueno, si alguien está interesado y quiere además colaborar con nosotros, pues nosotros estamos aquí tratando de proveer soluciones blockchain en este mundo que es un mundo VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que nos movemos. Muchas gracias.